El gobierno de Puerto Rico se apresta a entrar en un terreno minado que requerirá una eficiencia administrativa nunca antes vista para evitar pisar la temida bomba de la quiebra. La analogía no exagera el escenario creado hoy por el Senado al aprobar con enmiendas el proyecto de emisión de bonos por $3.500 millones. El presidente del Senado, en un vano intento por obtener una aprobación unánime, reconoció que el país está en zozobra y que la emisión, aunque tendrá un pesado costo político, es el camino menos desastroso. Esto no es ni para hacer obra nueva, esto es simplemente para mantener el país a flote. Que claro que esta transacción no es la mejor transacción del mundo, pero ¿cuál es la opción? Que claro que esta transacción no es la mejor transacción del mundo, pero ¿cuál es la opción? Que claro que esta transacción no es la mejor transacción del mundo, pero ¿cuál es la opción? Y sabemos, y yo declaro aquí el día de hoy, que tiene un costo político, y yo estoy dispuesto a tomar el costo político. Y sabemos, y yo declaro aquí el día de hoy, que tiene un costo político, y yo estoy dispuesto a tomar el costo político. La próxima semana, la Cámara de Representantes dará luz verde al proyecto cameral 1696 para autorizar la emisión de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una cantidad de principal que no exceda $3.500 millones. Esto luego que el proyecto sufriera enmiendas el pasado jueves al ser aprobado en el Senado. Ya la Cámara Baja había avalado previamente la emisión, por lo que según el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, no debe haber objeciones con los cambios en el proyecto. Bueno, nosotros ya habíamos aprobado la medida, sencillamente había una diferencia en el Senado con el lenguaje. Nosotros lo habíamos dejado en un lenguaje que le permitía al Ejecutivo buscar alternativas donde obviamente ese inversionista escogiera lo de la jurisdicción. El Senado sencillamente es una cuestión de estilo, sigue estando el mismo espíritu de la transacción, así que nosotros, si Dios quiere, estaremos concurriendo el próximo lunes. De hecho, Hernández dejó claro que el dinero que se produzca de esta emisión no debe ser utilizado para cubrir las negligencias de la presente administración. El presidente estableció claramente que no se puede utilizar el instrumento de las emisiones de bonos como una tarjeta de crédito, que no se puede seguir utilizando para estar financiando las ineficiencias de este gobierno, ni el sobregasto y la jauja como obviamente utilizó en el debate cuando se aprobó esta medida en la Cámara, que no se puede seguir utilizando para estar financiando las ineficiencias de este gobierno, ni el sobregasto y la jauja como obviamente utilizó en el debate cuando se aprobó esta medida en la Cámara, que no se puede seguir utilizando para estar financiando las ineficiencias de este gobierno, ni el sobregasto y la jauja como obviamente utilizó en el debate cuando se aprobó esta medida en la Cámara. Así que me está estipulando que el gobierno, este gobierno es ineficiente. Pues eso han ubicado, no hay duda, precisamente. Eso se cae de la mata. Eso se cae de la mata, no hay que ir a Harvard para eso. Así que me está estipulando que el gobierno, este gobierno es ineficiente. Pues eso han ubicado, no hay duda, precisamente. Eso se cae de la mata. Eso se cae de la mata, no hay que ir a Harvard para eso, no hay que ir a Harvard para eso, no hay que ir a Harvard para eso. Glendalis Vélez, Noti1 630. Bueno, y sobre la emisión de bonos y otros temas, hoy hablamos, claro, con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en esta edición. Hay un refrán que dice, se desviste un santo para vestir a otro. Pero si lo hacemos a nuestra realidad con esto de la emisión de bonos, el vestido del otro santo nos va a salir bien caro. No. Y hay gente, y se está hablando, y economistas y otros sectores que no tienen ningún interés político, están bien preocupados por la falta de capacidad de pago que vamos a tener. De repente ahora todos los políticos son expertos en bonos. Si te das cuenta, no, ahora todos los políticos son expertos en bonos, pero también hay gente experta. Que han entrado en ese asunto, hay otros que sí saben de la cosa. Sí, y yo creo que hay que llevarle la información correcta para que ellos también puedan hacer su análisis correcto. Esta emisión de bonos es para pagar deuda que vence, es decir, no añade dinero a la deuda pública de Puerto Rico. Que claro que esta transacción no es la mejor transacción del mundo, pero ¿cuál es la opción? Vamos a poner esto claro. Hay unos préstamos que cogieron los gobiernos hace poco y que están a punto de vencer y que no hay la liquidez, es decir, el dinero para pagarlos. Y con estas emisiones lo que hacemos es que Puerto Rico va a tener hasta finales del año que viene, si la emisión es exitosa, como esperamos que sea,
De esa manera se permite que otras medidas vayan entrando en vigor y el país pueda continuar adelante. Y sabemos, y yo declaro aquí el día de hoy, que tiene un costo político. Y yo estoy dispuesto a tomar el costo político. O sea que esto lo que hace es pagar deuda que se vence y que no hay fondos para pagarla. Se sustituye deuda de corto plazo. Por lo tanto, los 70.000 millones que acumularon otros gobiernos no aumentan. Es esa misma deuda que se está repagando. ¿Y con qué se va a repagar? Con un país que cada vez se va más la gente, con una economía que no se mueve, con menos capacidad de producción, con menos liquidez. No, pero vamos a corregir algunas de esas premisas. En primer lugar, la gente no se está yendo, no se está produciendo más. Voy allá. Vamos. Ok. En primer lugar, por primera vez Puerto Rico va a tener, por primera vez en más de 20 años, un presupuesto balanceado. ¿Qué quiere decir eso? Que los gastos recurrentes se van a pagar con fondos recurrentes. De esa manera, el pago de la deuda se incluye, mi gobierno lo incluye como gastos, otros gobiernos no lo incluyen como gastos, van a estar en el presupuesto, es decir, los fondos del propio gobierno van a pagar los gastos de operación del gobierno más la deuda. Es un gobierno muy responsable que paga gastos recurrentes con fondos recurrentes y en los gastos recurrentes se incluye el servicio de la deuda. Número 2, como los economistas que tú citabas hace un segundo, todos ya reconocen que la economía está entrando en lo que ellos le llaman un punto de inflexión. Como sabes, el desempleo en el 2013 fue menor que el desempleo del 2012. La tasa de participación laboral del 2013, de mi primer año como gobernador, fue superior a la tasa de participación del 2012. Para decir un ejemplo un poquito más dramático, el desempleo del 2013 fue el menor en 5 años y la tasa de participación fue la mayor en 5 años. Vemos como las importaciones empiezan a aumentar, las exportaciones, por supuesto, porque se importa la materia prima, se produce y se exporta, empieza a aumentar y es lo que la prensa ha ya indicado, que es un punto de inflexión en la economía. Es decir, la economía va bajando y se nota que la curva empieza a estabilizarse para luego comenzar a subir. Es decir, la economía va bajando y se nota que la curva empieza a estabilizarse para luego comenzar a subir. La economía va bajando y se nota que la curva empieza a estabilizarse para luego comenzar a subir. Caliente, caliente. Pasó. Esto se jodió aquí. Esto se acabó,